mercadito a echar un café. Vamos acá al mercadito a echar un café, ¿no? Sí, a lo que es, por eso entré. Un pedazo de salmón. Sardinas. Puede ser. Este es el choco. Ah, creo que vi choco frito.
Te juro que no llueve, Manolo. No llovió, nosotros no nos llovió. No, yo creo que Ahorita se metió al agua. ¿estás sudando? ¿Estás sudando? Me caí ahorita. En un charco. ¿Dónde dejamos las motos? Sí, las en el edificio 3. ¿Cuál es el edificio 3? 3 es el edificio Bravo, pero les vamos a explicar. ¿Tienes tu DNI? No, del carro, porque igual Déjame, la tengo en la moto. Espera. las motos que ¿Qué cuenta, profe? ¿Cómo va todo? Ah, todo muy padre, ¿Te estás increíble. divirtiendo? Mucho, mucho. Qué lugares tan padres hemos visto. ¿Qué es lo que...
Nunca has visto a los españoles hablar inglés. A los que saben muy bien inglés, hablan British English. Sí. ¿Cómo metieron un coche ahí? ¿Un coche? Sí. Digo, le estás poniendo la vista que se muere. Sí. Sí, pero ahí estás ustedes poniendo las ventanitas, ¿no? Y con un pinche ventanal. No está padre las casas. Han de valer un billete. ¿No viste la terraza, el jardín que tienen? ¿Viste a tus cuates ayer echar el drink? ¿Cuánto cuesta? Luego te tira para el pedo.